comienzo con la clase número 8 de los profetas menores. Estudiaremos a partir del capítulo 7 de Zacarías. El tema central del capítulo 7 es el ayuno. Primero, preguntas acerca del ayuno. Versículo 1 al 6. Segundo, presten atención a Dios. Versículo 7 al 10. Tercero, castigo que reciben a los que no atienden la palabra de Dios. Versículo 11 al 14. Los israelitas hicieron ayuno, pero no hicieron verdaderos ayunos ante Dios. Ayunaron para sí mismo, lo dice en el versículo 5. Hermanos, ¿cómo es un verdadero ayuno? Isaías capítulo 58, versículos 6 y 7. Mateo capítulo 6, versículo 17. Un verdadero ayuno es negarse a sí mismo y arrepentirse del pecado. Es acercarse a Dios. Es obedecer la palabra de Dios. Por eso, a partir del versículo 7, dijo que prestaran atención a Dios. Por eso, en el versículo 9, dijo que juzguen con verdadera justicia. Y dijo que muestren amor y compasión. En el versículo 10 dijo, no opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. Leamos el versículo 14. Como con un torbellino lo dispersaré entre todas las naciones que no conocían. La tierra que dejaron quedó tan desolada que nadie pasaba por ella. Fue así como convirtieron en desolación la tierra que antes era una delicia. Si no obedecen el mandato de Dios, ni escuchan sus palabras, Dios dijo que iba a enviar un torbellino. Aquí, torbellino simboliza una guerra violenta. Si desobedecemos, que seremos llevados cautivos a las naciones. Deuteronomio capítulo 28, versículo 23. Isaías capítulo 33, versículo 8. Aunque sea la mejor tierra que exista, si pecamos quedaría desolada. Continuamos estudiando el capítulo 8 de Zacarías. El tema central es los cimientos del templo. Primero, promesa de bendición para Jerusalén. Versículo 1 al 8. Segundo, es bendecido desde el momento que comenzó a echar los cimientos para la construcción. Versículo 9 al 13. Tercero, deberes que deben desarrollar el pueblo cuando están recibiendo la gracia. Versículo 14 al 17. Cuarto, cambiará el tiempo de ayuno en gozo. Versículo 18 al 19. Quinto, muchas naciones vuelven a Jehová. Versículo 20 al 23. Dios dijo que haría volver al pueblo de Judá a Jerusalén. En el pasado, por haber pecado el pueblo de Judá, Dios hizo que fueran llevados cautivos a Babilonia. Pero ahora, como vuelven arrepentidos, Dios permitió reedificar Jerusalén.
Por eso, en el versículo 3 dijo, y Jerusalén será conocida como la ciudad de la verdad, y el monte del Señor Todopoderoso, santidad. Versículo 4. Así dice el Señor Todopoderoso, los ancianos y las ancianas volverán a sentarse en las calles de Jerusalén, cada uno con su bastón en la mano, debido a su avanzada edad. Esto significa que muchos vivirían hasta edad avanzada y que habría muchos ancianos. Si arrepentidos volvemos a Dios, Dios dará salud, alargará la edad de nuestras vidas. Dios hará que la iglesia funcione. Dios hará que reciban bendición. Luego, en el versículo 5, dijo que aumentaría el número de los niños y las niñas y llegarían tiempos de paz. Significa que habrá tranquilidad. Por eso es muy importante que nosotros volvamos arrepentidos. Es estar en obediencia a la palabra de Dios, es ir construyendo el templo, es ir construyendo nuestro templo de la fe. Versículo 9. Así dice el Señor Todopoderoso, cobren ánimo ustedes, los que en estos días han escuchado las palabras de los profetas, mientras se echan los cimientos para la reconstrucción del templo del Señor Todopoderoso. El día que comenzaron a echar los cimientos, vino la palabra del profeta. Dijo, cobren ánimo ustedes, los que en estos días han escuchado las palabras del profeta. Esto significa que aunque la obra de la construcción fuera difícil, que no se detuviesen. El Señor les dijo que siguiera con la construcción. Entonces Dios les iba a bendecir. Dios les daría abundante cosecha, que Dios hará que tengan frutos. Dios les llenará con bendición. Versículo 15. Pero ahora he decidido hacerles bien a Jerusalén y a Judá, así que no tengan miedo. Ahora Dios retirará el castigo, y en su lugar derramaría gracia. Versículo 21. Que irán de una ciudad a otra, diciendo a los que allí vivan, vayamos al Señor para buscar su bendición. Busquemos al Señor Todopoderoso, yo también voy a buscarlo. Versículo 22. Y muchos pueblos y potentes naciones vendrán a Jerusalén en busca del Señor Todopoderoso y de su bendición. Que Jerusalén sería restaurado, que volverían muchas personas. En el tiempo de la Iglesia del Nuevo Testamento, muchas personas vuelven a Dios. Los gentiles buscarían a Dios, que ellos desearían y pedirían por la gracia de Dios. Versículo 23. Así dice el Señor Todopoderoso, en aquellos días habrá mucha gente de todo idioma y de toda nación, que tomará a un judío por el borde de su capa y le dirá, déjanos acompañarte, hemos sabido que Dios está con ustedes. Dijo que gente de naciones tomarían a un judío por el borde de su capa. Esto significa que la salvación saldría de medio de judíos. Juan capítulo 4, versículo 22. Cristo nació entre los judíos. Dios salva por medio de Cristo, quien nació como judío. Mucha gente tomarían de Jesús y serían salvos. En el tiempo del Nuevo Testamento, muchas gentes volverían y arrepentidos serían salvos. Continuamos con el estudio de Zacarías capítulo 9. El tema central es
amonestación a las naciones. Aquí, desde el capítulo 9 al capítulo 14, es la segunda parte del libro. Está escrito en expresión poética. Del capítulo 9 al 11 habla acerca del establecimiento del reino del Mesías. Del capítulo 12 al 14, la gloria del reino mesiánico. Primera punto importante. Llega la amonestación de Jehová a naciones cercanas a Judá. Reprensión de Jehová a los enemigos de Israel. Versículo 1 al 7. Segundo, Dios monta guardia para detener a los enemigos. Versículo 8. Tercero, llega Cristo y establece el reino de paz. Versículo 9 al 12. Cuarto, fortalece a Judá y enjuicia a los enemigos. Versículo 13 al 15. Quinto, brillan en la tierra de Jehová los fieles salvos. Versículo 16 al 17. Dios enjuicia y reprende a muchas naciones cercanas a Judá. Aquí en el versículo 1 aparecen Hadrac y Damasco. Esta es la región de Siria, alrededor de Aram. En el versículo 2 aparece Hamat. Este también es una ciudad de la región de Siria. Y Tiro y Sidón son ciudades portuarias de la región de Fenicia. Versículo 3. Tiro se ha edificado una fortaleza, ha amontonado plata como polvo y oro como lodo de las calles. Tiro se edificó una fortaleza para cubrirse. Y Tiro realizó mucho comercio internacional, tuvo poder, pero Dios lo destruyó de un día para el otro. Hoy en día, también los que dependen del poder del mundo o su riqueza recibirán juicio de Dios. Solamente Dios es nuestro refugio. Solamente Dios es nuestra seguridad. También juzga a los filisteos. En el versículo 5 menciona a Ascalón y Gaza. En el versículo 6 menciona a Asdod. Significa que Dios juzgará a países como de los filisteos. Versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino cría de asna. Esta es una profecía acerca de la pronta venida de Cristo. Jesucristo entró montado en un asno a Jerusalén. Se cumplió esta palabra. Mateo capítulo 21, versículo 1 al 5. Aquí, hija de Sión, hija de Jerusalén, se refiere al pueblo de Israel.
es decir, al pueblo escogido. Aquí dijo, mira, tu rey viene hacia ti. Jesús es nuestro Salvador, nuestro Rey. Jesús es justo. El Señor llevó a cabo la consumación de la justicia por nosotros. El Señor murió en nuestro lugar y resucitó. Jesús dejó completamente satisfecho la justicia de Dios. Y el Señor nos derramó la salvación. Jesús, en su humildad, vino montado en un asno. El asno simboliza la paz, pero el caballo simboliza guerra. Nuestro Jesús es Rey de paz. Jesús es humilde y al final Jesús triunfará. También Jesús vino para servir. Isaías capítulo 53, versículo 2. Versículo 10. Destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Quebrará el arco de combate y proclamará paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Jesús no es alguien que triunfe a caballo o a espada. Jesús conquista al mundo con el Evangelio. Jesús conquista al mundo con paz y amor. Dios proclamará paz a las naciones. Esto significa que el Evangelio de Dios se extendería hasta lo último de la tierra. El Evangelio vence y seguirá venciendo. El Evangelio llegará hasta lo último de la tierra. Isaías capítulo 52, versículo 7. Versículo 11. En cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, libraré de la cisterna seca a tus cautivos. Dios libera al pueblo de Judá del cautiverio de Babilonia. Aquí la sangre del pacto es la sangre de Cristo. Mateo capítulo 26, versículo 28. Dios realiza el pacto por medio de la sangre de Cristo. Y Dios salva a su pueblo escogido según lo pactado. Dijo, vuelvan seguro a Dios. Versículo 12, vuelvan a su fortaleza, cautivos de la esperanza, pues hoy mismo les hago saber que les devolveré el doble. Nuestro seguro es Dios. Por creer en Cristo nos volvemos a la verdadera seguridad. Y Dios juzgará a los países gentiles por medio de Judá. Por eso al final Judá triunfará. Que la iglesia saldrá victorioso. Al final el Evangelio triunfará. Versículo 17. Qué bueno y hermoso será todo ello. El trigo dará nuevos bríos a los jóvenes, y el mosto alegrará a las muchachas. Los jóvenes y muchachas se refieren a los fieles. Que así de hermosos somos los fieles. Significa que los fieles somos hermosos y saludables, que llevará en abundancia la obra de la vida. Que recibiremos gracia y bendición. Seremos llenos abundantemente. Que los fieles nos volveremos hermosos por la gracia de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16.
Continuamos con el capítulo 10 de Zacarías. El tema central es la piedra angular. Primero, pidan la lluvia a Jehová. Versículo 1. Segundo, la idolatría es la causa del castigo. Versículo 2 al 3. Tercero, del pueblo de Judá sale la piedra angular. Versículo 4 al 5. Cuarto, nos da el gozo de la salvación. Versículos 6 al 7. Quinto, el pueblo de Judá vuelve de todas partes. Versículo 8 al 12. Ahora, Dios derrama gracia sobre el pueblo de Judá. Pero los idólatras reciben castigo. Aquí en el versículo 2, el pueblo de Judá había adorado a ídolos como los terafines. En Reina Valera 60 menciona. También hubo entre ellos adivinos que daban visiones engañosas. Esas personas al final terminarán padeciendo sufrimiento, recibirían castigo delante de Dios. Versículo 4. De Judá saldrán la piedra angular y la estaca de la carpa, el arco de guerra y todo gobernante. La piedra angular es utilizada como base para el cimiento de la construcción de la casa. Esto significa que de Judá saldría Cristo. Cristo vendría con poder y vencería al enemigo. Salmos capítulo 45, versículo 5. Mateo capítulo 28, versículo 18. Jesús vence al enemigo. Jesús vence la obra del diablo. Así que Judá es salvada. El pueblo de Israel recibe la salvación. Por eso el pueblo de Dios se alegrará. Ellos agradecen. Y se revelará la gloria de Dios. Y las naciones del mundo se arruinarán. Aquí vemos que se arruina Asiria, Egipto también, pero los israelitas son salvados. Versículo 11. Cruzarán el mar de la angustia, pero yo heriré sus olas, y las profundidades del Nilo se secarán. Abatiré el orgullo de Asiria, y pondré fin al dominio de Egipto. Dios prueba a los fieles salvos. Por eso, Dios hace que los fieles pasen por las aguas del sufrimiento. Aunque el camino de los fieles sea con mucha pena, Dios siempre los cuidaría. Nosotros creemos en Jesús, recibimos la prueba y recibimos la salvación. Pero los países como Asiria, Egipto, que angustian a los fieles, serían juzgados. Dios enjuicia a los malvados, pero salva a los fieles. Versículo 12. Yo mismo los fortaleceré, y ellos caminarán en mi nombre, afirma el Señor. Significa que los fieles se volverán fuertes por depender de Jehová. Seremos fuertes cuando dependemos de Dios. Si nosotros dependemos de las cosas del mundo, nos debilitaremos. Debemos volvernos fieles fuertes dependiendo de Dios. Y dijo, ellos caminarán en mi nombre. Esto significa que los fieles salvos se volverán fuertes en el nombre de Dios.
que los fieles tomando el nombre de Jehová vivirán fortalecidos por Dios. Que viviremos por el nombre de Dios. Que nuestro camino de la vida se volverá en un andar unido con el Señor. Continuamos con el capítulo 11. El tema central es 30 monedas de plata. Primero, previo aviso del juicio a Israel. Versículo 1 al 3. Segundo, despacho a 3 pastores. Versículo 4 al 11. Tercero, paga con 30 monedas de plata. Versículo 12 al 14. Cuarto, se levanta un pastor insensato. Versículo 15 al 16. Quinto, ira hay para el pastor que dejó a sus ovejas. Versículo 17. En la palabra de hoy es una profecía de que Jesús será llevado por 30 monedas de plata. Como en esta profecía, Jesús fue vendido por Judas Iscariote por 30 monedas de plata. Versículo 1 y 2. Leamos. Abre tus puertas, monte Líbano, para que el fuego devore tus cedros. Gime tú, ciprés, porque los cedros se han caído, y los majestuosos árboles se han derrumbado. Giman robles de Basán, los tupidos bosques han sido derribados. Esta es la profecía del juicio a Israel. Líbano es un país que se encuentra al norte de Israel. Significa que vendrá del norte los enemigos y conquistaría a Israel. Los cedros caen. Son derribados majestuosos árboles. Gimen robles de Basán. Esto señala que las personas importantes de los judíos, sus líderes nobles, serían derribados. Por haber pecado Israel, los líderes serían castigados por Dios. Versículo 3. Escuchen el gemido de los pastores, sus ricos pastizales han sido destruidos. Escuchen el ruido de los leones, la espesura del Jordán ha quedado devastada. Dice que se escucha el gemido de los pastores, que los pastores gemirían por tristeza. Aquí los pastores se refieren a los líderes de Israel. Por haberse destruido el pueblo de Israel, los líderes llorarían. Aquí dijo, sus ricos pastizales han sido destruidos. Aquí sus ricos pastizales se refiere a la Jerusalén de la tierra de Judá. También dijo, escuchen el rugido de los leones. Esto simboliza el clamor de la tierra desolada. Por tanto, está diciendo la caída de Israel por la invasión de países gentiles. Por eso la tierra quedaría desolada. Versículo 4. Así dice el Señor mi Dios, cuida de las ovejas destinadas al matadero. Aquí menciona ovejas destinadas al matadero. Esto se refiere al pueblo de Israel. Como el pueblo de Israel había pecado, serían llevados cautivos por países gentiles.
Esto históricamente también está profetizando el sufrimiento que padecerían por parte de los griegos y romanos. Pero al final Dios los salvaría enviando a Cristo. Versículo 5. Quienes las compran las matan impunemente, y quienes las venden dicen, bendito sea el Señor porque me he enriquecido, ni sus propios pastores se compadecen de ellas. Aquí, quienes las compran se refiere a los líderes de los países gentiles. Aquí, quienes las venden se refieren a los líderes religiosos corrompidos de Judá. Los malvados países gentiles compran a la gente del pueblo de Israel. Los fieles, los líderes corrompidos del pueblo de Judá venden a su pueblo. Hoy en día se refiere a que los líderes corrompidos de la iglesia venden a sus fieles, que los líderes corrompidos de las iglesias utilizan a los fieles. Dijo, bendito sea el Señor que me he enriquecido. Esto significa que ellos, a pesar de haber vendido las ovejas, siguen alabando a Dios. Qué terriblemente falso es todo esto, que a pesar de que los líderes corrompidos maltratan y venden a sus ovejas, siguen alabando a Dios. Así de hipócrita es su manera de actuar. Ellos actúan falsamente delante de Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículos 20 al 23. Versículo 6. Pero ya no tendré piedad de los que habitan este país, afirma el Señor, sino que los entregaré en manos de su prójimo y de su rey. Aunque devasten el país, no lo rescataré de sus manos. Así se rebelan los líderes de Israel contra Dios. Aunque Dios los llama, ellos no se arrepienten. Proverbios capítulo 1, versículo 24 al 28. Por eso, Dios les dijo que aunque pidan ayuda, no les iba a ayudarle. Versículo 7. Así que me dediqué a cuidar las ovejas que los mercaderes habían destinado al matadero. Tomé 2 varas de pastor. A una le puse por nombre Gracia y a la otra Unión, y me dediqué a cuidar del rebaño. Dios dijo, así que me dediqué a cuidar las ovejas de los mercaderes habían destinado al matadero. Aquí las ovejas destinadas al matadero se refiere al pueblo de Israel. Dios iba a rescatar al pueblo de Israel por medio de verdaderos profetas. También se refiere que rescatará a los fieles por medio del verdadero pastor que es Jesucristo. Cristo da de comer y cría a estas pobres ovejas. Dijo, tomé 2 varas de pastor, a una le puse por nombre Gracia. Una llama Gracia y a la otra Unión. Significa que Dios con su gracia dará de comer a sus ovejas. También llamó a la otra unión. Se refiere a la comunión, unidad. De esta manera, Dios nos provee de gracia y unión.
Dios nos ayuda que haya amor y unidad entre los hermanos. Versículo 8. En un solo mes me deshice de 3 pastores, pero me cansé de las ovejas y ellas se cansaron de mí. Dijo que en un solo mes se deshace de 3 pastores. Un mes significa no pasado mucho tiempo. En poco tiempo Dios iba a juzgar a los 3 pastores. ¿Quiénes son los 3 pastores? Primero, los que han comprado las ovejas. Segundo, los que han vendido a las ovejas. Tercero, los que no han compadecido de las ovejas. Los que han comprado las ovejas, los que han vendido a las ovejas, los que no han compadecido de las ovejas, Dios iba a destruirlos de un día para el otro. Versículo 9. Así que les dije, ya no voy a ser su pastor. Las que se vayan a morir, que se mueran. Las que se deban perecer, que perezcan. Y las que queden con vida, que se devoren unas a otras. Dios juzgaría a estos 3 pastores. Y también juzgaría a los israelitas que los han seguido. Versículo 10. Tomé entonces la vara a la que había llamado gracia y la quebré. De ese modo anulé el pacto que había hecho con todas las naciones. Dios quebró la vara a la que había llamado gracia. Esto se refiere que Dios ya no le derramaría más gracia porque el pueblo de Israel había rechazado a Dios. Significa que Dios iba a anular el pacto que había hecho con todas las naciones, de que no les hiciera daño a Israel. Dios dijo que iba a anular el pacto, por eso los gentiles llegaron a dañar a los israelitas. Versículo 11. Ese mismo día quedó anulado, y los mercaderes de ovejas que me observaban supieron que se trataba de la palabra del Señor. Ese mismo día quedó anulado el pacto. El pacto de Dios se había anulado en un día. La palabra del pacto de Dios de no haga daño a Israel había quedado anulado. Por tanto, los enemigos invadieron Israel de repente. Así Dios anuló el pacto y entregó a Israel a las naciones gentiles. Versículo 12. Les dije, si le parece bien, páguenme mi jornal, de lo contrario, quédense con él. Y me pagaron solo 30 monedas de plata. Esta palabra es profecía de la venta de Jesús por 30 monedas de plata. El precio de 30 monedas de plata es el valor de un esclavo. Éxodo capítulo 21, versículo 32. Esto muestra que Jesús sería despreciado y humillado bajamente. Mateo capítulo 26, versículo 15. Si comparamos con la ley de Moisés, dice que pague 30 monedas de plata si ha matado a un esclavo. Ellos
habían despreciado a Jesucristo, al Hijo de Dios. Ellos menospreciaron a Jesús. Ellos habían menospreciado la obra salvadora. En el tiempo de Zacarías, el pueblo de Judá habían menospreciado la obra de Dios. Despreciaron la obra de Dios. Por tanto, ellos recibieron el juicio de Dios. En el tiempo de Jesús, también los judíos despreciaron a Jesús. El pueblo de Judá no recibieron a Cristo. Por tanto, los que no habían recibido a Jesús recibieron el juicio. Versículo 13. Valiente precio el que me pusieron. Entonces el Señor me dijo, entrégaselas al fundidor. Así que tomé las 30 monedas de plata y se las di al fundidor del templo del Señor. Aquí dijo, valiente precio el que me pusieron. Aquí dijo, valiente precio el que me pusieron. Aquí me se refiere al profeta Zacarías, también al Mesías, es decir, Jesús. Dios le dijo a Zacarías que no recibiera esas monedas, sino que se las diera al fundidor del templo del Señor. En ese tiempo, un fundidor era un oficio de baja clase. Por tanto, esto significa que Dios dejaría despreciar a las personas que despreciaron a Cristo. Dios abandona a los que desprecian a Cristo. Dios juzga a los que desprecian a Cristo. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 30. Así de miserable quedó nuestro Jesús, que fue vendido por 30 monedas de plata. De esta manera Jesús fue despreciado y maltratado por nosotros. Versículo 14. Quebré luego la segunda vara a la que había llamado unión y anulé el vínculo fraternal entre Judá e Israel. Ahora dijo que iba a quebrar la vara a la que había llamado unión. Está diciendo que ahora el pueblo de Judá no se iba a unir sino a separarse por causa del pecado. Esto significa que si no honran a Jesús, se separará la comunión con Dios. También significa que se romperá la comunión entre los hermanos. Si sucede eso, habrá discusiones y peleas entre los hermanos de la iglesia. Y así, como había profetizado, Jerusalén es destruido en el año 70 después de Cristo. Versículo 15. El Señor me dijo entonces, vístete ahora como uno de esos pastores insensatos. Dice aquí que aparecerán pastores insensatos. Está diciendo que ahora Dios iba a traer a pastores insensatos por no haber honrado a los verdaderos pastores. Ahora Dios les iba a enviar a pastores insensatos. Si nosotros desechamos lo verdadero, vendrá lo falso. Si nosotros rechazamos la palabra
que trae por medio de verdaderos profetas que Dios nos ha enviado, ahora nos estarían invadiendo falsos profetas. Nos estaría enviando a falsos profetas. Por tanto, debemos prestar atención a las palabras del verdadero profeta. Debemos seguir a la verdad. Versículo 16. Porque voy a poner sobre el país a un pastor que no se preocupará por las ovejas moribundas, ni buscará a las ovejas pequeñas, ni curará a las ovejas heridas, ni dará de comer a las ovejas sanas, sino que devorará a las más gordas y les arrancará las pezuñas. Aquí dijo que iba a poner sobre el país a un pastor, un mal pastor, cruel y usurpador. Él es un falso pastor, un falso profeta. Por eso el pueblo iba a ser explotado y saqueados, quedando en miseria. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 al 10. Versículo 17. Ay del pastor inútil que abandona su rebaño, que la espada le hiera el brazo y el puñal le saque el ojo derecho, que del brazo quede tubido y del ojo derecho ciego. Aquí, pastor inútil que abandona su rebaño, se refiere a los falsos profetas, líderes religiosos hipócritas que abandonan a sus ovejas y huyen. Los pastores malos abandonan a sus ovejas y huyen cuando viene la tribulación. Los pastores malos abandonan a las ovejas que Dios les ha encargado. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Estos son pastores asalariados. Dejan a sus ovejas y los abandonan. Dijo que del brazo quede tullido. Dios, juzgando a los pastores malos, les despoja de poder. Por eso, los pastores malos no pueden hacer la obra de Dios. Los pastores malos quedan sin autoridad, quedan sin dones. Y dijo, y del ojo derecho ciego. Los pastores malos se los oscurece los ojos espirituales. A los pastores malos se les desvanece la percepción espiritual. Se vuelven ciegos espiritualmente. Se debilitan espiritualmente. Se les oscurece espiritualmente. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 26. Mateo, capítulo 15, versículo 14. Por tanto, nosotros debemos amar a Dios y a sus ovejas. Concluimos con la clase número 8 de los profetas menores.